Egun on denoi eta ongi etorriak uda ikastaroetara. En nombre de la directora de los cursos de verano, Itziar Alcorta, es para mí pues, un motivo de satisfacción el participar en este inicio del curso que este año nos ha propuesto el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo con el Instituto Valentín de Foronda. Tenemos con nosotros para inaugurar el curso a Florencio Domínguez, que es el director del Centro Memorial, y a Antonio Rivera, que es el director del Instituto Valentín de Foronda. Por mi parte, manifestar la satisfacción que supone para cursos de verano que desde el centro y también desde el instituto, como desde tantas otras instituciones universitarias, se cuente con nosotros a la hora del planteamiento de cuestiones de tanta relevancia como la que va a ocupar esta mañana. Mitos que duran. ¿Cómo se legitima el terrorismo? La tarea de deslegitimar el terrorismo es una tarea que no por subrayarla deja de estar pendiente. Son muchos los elementos que todavía confluyen a la banalización, al quitarle importancia, incluso en ocasiones a afirmación de la posible corrección de algunas de las acciones o de muchas de las acciones o del propio terrorismo que tanto daño nos ha causado a personas individuales y a la propia sociedad. Desde este punto de vista, cualquier política de memoria y cualquier política que desee acompañar, que desee acoger, que desee contribuir de algún modo a que esa victimización se pueda llevar con un coste menor, si esto resulta posible, pasa necesariamente por ese esfuerzo permanente de deslegitimación, de afirmación de la ilegitimidad de la violencia terrorista. Y esta fórmula, la identificación de esos mitos, la identificación de esos lugares comunes, tan extendidos en el lenguaje y en la comunicación ordinaria, es ciertamente una vía muy apropiada de contribuir en esa tarea de deslegitimación. Desde cursos de verano constituye, desde este punto de vista, pues un motivo, como decía, de agrado y de satisfacción, el que podamos servir, podamos ayudar en esta labor, una labor que desde el Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, que pues, con Eduardo, pues, en el que yo también participo como presidente, pues también hemos insistido y en la que también estamos comprometidos a trabajar y colaborar. Por tanto, muchas gracias, Florencio, muchas gracias, Antonio, por esta iniciativa. Muchas gracias a cuantos estáis presentes en la sala y a cuantos seguís online este curso. Espero que el curso vaya a ser de vuestro agrado, que al término de esta jornada pues consideréis que hemos avanzado, hemos aprendido un poco más en este camino, hemos andado un poco más en este camino y sin más pues le cedo ya la palabra a Florencio para que pues nos diga unas palabras de introducción. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a José Luis y muchas gracias también a la Universidad del País Vasco por acogernos en este espacio, el Palacio Miramar, en el que hemos celebrado también cursos en años anteriores. Quiero, en nombre de las tres entidades que hemos promovido este curso, la Fundación Víctimas del Terrorismo, el Instituto Valentín de Foronda y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, quiero agradecer
en primer lugar, a los ponentes que han aceptado participar en las sesiones que vamos a tener a lo largo de esta mañana y también a todos los que se han matriculado para asistir de forma presencial o de forma online. El tema del curso son los mitos que contribuyen a legitimar el terrorismo. Y la organización terrorista ETA, a lo largo de su historia, digamos, ha tenido una base basada en una visión mitificada de la historia y acompañada de un mito funcional, un mito que le servía para desarrollar su actividad, que era la creencia de que conseguirían finalmente sus objetivos y que no podrían ser derrotados por el Estado, por las instituciones, por las fuerzas de seguridad. Esa convicción de que eran imbatibles ha alimentado la continuidad de ETA a lo largo de mucho tiempo. Y después hay otros mitos que todavía en sectores que han apoyado a ETA a lo largo de su historia y que ahora legitiman su pasado, contribuyen a mantener en un sector de la población una visión comprensiva con la historia terrorista de ETA. La historia y con los asesinatos como instrumento para conseguir objetivos políticos. Bien. Sin más, yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento a las instituciones que participan que han hecho posible este curso y a los que se han matriculado para seguirlos, antes de darle la palabra al director del Instituto Valentín de Foronda, Antonio Rivera. Buenos días y muchas gracias a todos y todas por su presencia hoy en este curso Mitos que duran, cómo se legitima el terrorismo. En 3 meses tendremos ocasión de recordar el 50enario de uno de los atentados más importantes que llevó a cabo ETA, como fue el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco. Aquel atentado, todo el mundo conoce la laboriosidad y el empeño para llevarlo a efecto en términos fácticos, en términos físicos, pero no es tan conocida la paralela importante laboriosidad que conllevó el darle una explicación al propio atentado. En ello colaboró extraordinariamente gente pues, como la propia Eva Forés, que escribió el famoso texto Operación Ogro, los propios miembros de la dirección de la banda, los propios intervinientes en el atentado o incluso el desaparecido Pertur, que se aplicó a hacer la explicación tanto ideológica como política de qué significaba el 20 de diciembre del 73 atentar contra el presidente del gobierno. El terrorismo, se pierde muchas veces de vista, considera que la violencia es un elemento funcional, no es un objeto en sí mismo, no es una finalidad en sí mismo, sino que es un instrumento para lograr el objetivo objetivos de orden político en este caso. Por lo tanto, tiene una necesidad perentoria y permanente de dar una explicación que puede ser explícita o implícita. Lo perverso de los implícitos fue cuando no hacía falta explicar la violencia y todo se derivaba del argumento de por algo será, por alguna lógica que desconocemos tendrá este asesinato, este crimen, etc. Pero las más de las veces la organización se aplicaba extraordinariamente en tratar de explicar a los propios y sobre todo a ese espacio, a eso que se ha llamado la comunidad de muerte, ese espacio de entorno social importante, darle una razón, una explicación de por qué hacía las cosas que hacía. Y en ese proceso fue asentando una serie de mitos, como aquí se señalan perfectamente, que dieran una cierta razonabilidad a todo lo que se llevaba a efecto, porque desde luego matar es algo tremendamente complicado de proporcionar una razonabilidad. La colección o el listado de mitos en ese sentido es extraordinario, desde el original, que es la propia consideración de la guerra civil y el sentido que tenía el recuerdo de la guerra civil al cabo de 40 años de determinada la misma, a otros que han tenido otro calado y que se van a plantear en las sesiones de esta mañana, como pueda ser pues, la famosa teoría de los dos bandos, las violencias enfrentadas en términos de la teoría de los dos demonios, como se llamó en el cono suramericano, la propia idea del conflicto histórico entre el País Vasco
y España, o el Estado español y el Estado francés, como se suele decir. Es decir, una serie de mitos, de circunstancias que se han ido reproduciendo a lo largo de la historia y que han necesitado una construcción, es un constructo, en definitiva, un constructo intelectual por parte de la organización, y que, muy importante, no se han quedado en el ámbito, en el espacio de esa creación de ETA, que es la izquierda abertzale, sino que en las más de las ocasiones tuvieron la capacidad de penetrar en espacios sociales e ideológico-políticos que no tenían nada que ver con quienes defendían el terrorismo. Evidentemente, hoy ya no estamos en los mitos que duran, sino en los que duraron, en los que tuvieron una eficacia en el tiempo, pero es muy importante que recordemos que una vez terminada la bestia, una vez terminado el terrorismo, algunos de esos mitos siguen teniendo una extraordinaria eficacia en el presente. Por suerte, no tiene nadie a la vista, a la ventana de oportunidad para volver a edificar o argumentar sobre esos mitos una acción de orden violenta y terrorista. Estamos en otro tiempo, pero es muy importante que la sociedad se aplique a desterrar por completo en lo posible esos mitos para que en el futuro más o menos inmediato no venga una nueva generación de jóvenes que tenga la maldita tentación de resolver los problemas que cree que además de ser suyos son del conjunto de la sociedad, y tratar de resolverlos a tiros o a bombazos como ocurrió. De esto es de lo que se va a tratar en la sesión de esta mañana. De nuevo les doy la bienvenida, de nuevo agradezco a las entidades que hemos hecho el esfuerzo por organizar esta sesión matutina, y por supuesto a las personas que nos van a ilustrar con sus intervenciones. Muchas gracias y que todo nos vaya bien. Un saludo. Bueno, pues a continuación van a intervenir los directores del curso, que son Raúl López, del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y José Antonio Pérez, del Instituto Valentín de Foronda, que les pido subís, por favor. Y ya toman las riendas para comenzar con la actividad. Muchísimas gracias a los directores por la labor de dirección, que es fundamental y evidentemente clave para el desarrollo de esta actividad. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por venir aquí. Cuando mi compañero y amigo Raúl me propuso hace unos meses este curso, mitos que duran o que perduran, creo que al final ha sido mitos que duran, ¿no? Mitos que duran. Yo ayer lo publicaba en Twitter para nuestro instituto, decía mitos que perduran, ¿no? Viene a ser lo mismo, pero no es exactamente, ¿no? Y con ese subtítulo, ¿no? ¿Cómo se legitima el terrorismo? Esa ha sido una de las preocupaciones fundamentales que hemos tenido en la sociedad vasca, pero especialmente en nuestro grupo de investigación del Valentín de Foronda, los compañeros, por supuesto, del Centro Memorial y la propia Fundación de Víctimas del Terrorismo, ¿no? Ayer empezábamos el curso en Vitoria y yo comparto asignatura con un querido compañero y especialista en historia del País Vasco, José Mari Portillo, al que muchos de vosotros conocéis. Y empezamos con los chavales preguntándoles cómo conocen al país, con qué nombre lo denominan. Me pareció curiosísimo. País Vasco, Euskadi, uno dijo Vascongadas y otro dijo será uno de Vox. Y el más mayor de todos, que viene de las aulas de la experiencia, se presentó directamente como nacionalista y dijo, nosotros lo llamamos Euskal Herria. Chema, que tiene muchísima retranca y bueno, muchísima experiencia, hizo un juego con ello y representó un poco las familias políticas de este pequeño país en función de cómo denominábamos cada uno de nosotros al país que pisamos y habitamos, ¿no? Bueno, pensaba esto precisamente, había preparado una presentación sobre el concepto de mito, ¿no? Y bueno, precisamente esa especie de historia simbólica que sobre todo en un periodo antes de la historia contribuyó a reforzar la identidad de los pueblos y a buscar explicaciones sobre, o dar respuestas, ¿no?, sobre preguntas que tenían siempre pendientes, ¿no? Preguntas de tipo casi cosmológico, de cómo una sociedad se ve a sí misma, ¿no? Ese ha sido un fundamental, más allá, ¿no?, de la anécdota que les contaba al principio. Ese es el espíritu, y antes también lo decían Antonio y el propio Florencio, que inspira este curso. Mitos que han sostenido el terrorismo. La imbatibilidad de ETA. Todas las víctimas son fascistas.
el hecho también, ¿no?, de que el propio terrorismo Abertzale surja como una reacción frente a la represión franquista. Hace unos años, en un libro que editamos, mi compañero Fernando, que luego hablaré yo mismo, El peso de la identidad, hablábamos de mitos y ritos de la historia vasca. De hecho, algunos lo vamos a tratar ahora. Creo que es fundamental, y lo decía en esa entradilla que escribí en su momento Raúl sobre el curso, apelando a uno de nuestros mejores historiadores, ¿no?, Erich Hobsbawm, que la labor de los historiadores consiste básicamente, o una de ellas, no de las principales, en desmontar los mitos. Nuestra labor es otra, ¿no? Solo desde una historia rigurosa podremos un día desmontar y contribuir también, en la medida de las posibilidades, a deslegitimar todo ese relato que inspiró el terrorismo en el País Vasco. En fin, no quiero desmontar el curso porque Raúl hablará ahora más específicamente de algunos de los temas que vamos a tratar, y como esto es muy breve y a quien tenemos que escuchar luego es a los ponentes, pues Raúl a continuación les hablará de ello. Muchísimas gracias. Pues buenos días y bienvenidos. Muchas gracias a todos por seguir este curso, también a los que nos acompañáis online. Arnaldo Otegi y un remero de Urdaibai nos acaban de confirmar la necesidad de este curso este domingo pasado, ¿no? Todas las culturas políticas se alimentan de mitos. La ideología es no solo una construcción racional, y para movilizar a los adeptos, muchas veces, lo sabemos, es más eficaz recurrir a imágenes, a símbolos, más que a afirmaciones rigurosas, símbolos que simplifican problemas complejos y que ordenan el aparente caos en el que nos movemos en el mundo. A menudo se ha dicho que los nacionalistas inventan su propia tradición, con el propio Erich Hobsbawm y Terence Ranger, pero esto es algo que es común también a otras corrientes. Para Mircea Eliade, un mito es la historia de lo acontecido in illo tempore, el relato de lo que los dioses o los seres divinos hicieron al principio del tiempo. Las narrativas míticas suelen distinguir tres fases: paraíso, caída, redención, y suelen integrar también protagonistas como una inicial conspiración de perversos, de enemigos, seguida por un levantamiento de redentores, en el caso nuestro sería para los suyos ETA, y acompañado finalmente de un paso final que sería la Edad Dorada futura, ¿no?, el paraíso futuro. Como historiadores, como científicos sociales, como ciudadanos, como personas simplemente interesadas, ¿no?, en el avance del conocimiento y en el retroceso de las supersticiones, de los dogmas, de los estereotipos, tenemos que desmontar los mitos que persisten en el espacio público, todos ellos, pero hay unos que en concreto son especialmente nocivos, que son los mitos del odio, digamos. Aquellos que llevan a utilizar y a justificar la violencia, ¿no?, los que sirven para despreciar a tu rival, por motivos de sexo, de ideología, de nación, de religión o cualesquiera otros. O para ensalzar a un asesino solo porque consideras que es de los tuyos, ¿no? Según Martín Alonso, los mitos de orgullos y agravios aguijonean el narcisismo colectivo e inducen a reacciones motivacionales primarias, prelógicas, que conducen a respuestas prepolíticas. Sabemos que no hay como sentirte la auténtica y genuina víctima para automáticamente victimizar al otro sin ninguna carga de conciencia, ¿no?, sin ninguna carga moral. Un año antes de ser asesinada por sus viejos compañeros de ETA, Joyes, exdirigente de la banda, escribió en su diario que hay un fantasma con mi nombre que anda rondando por ahí. La gente crea mitos para bendecir o para condenar. En su caso ya había pasado a lo segundo, a ser condenada. En este mito, la persona de carne y hueso, que es un sustrato, no existe más que como tal sustrato, no es humana. Y ella se revelaba y decía, no, no y no, yo existo. Nuestro compañero Gaizka Fernández planteó que hay mitos que matan. Por ejemplo, ya lo ha comentado José Antonio al principio, el de una guerra que no habría sido civil, sino de invasión, y que además no habría terminado, y que además una nueva generación debería culminarla, ¿no? Aquella famosa expresión de los Budaris de ayer y de hoy. Parafraseando esa expresión, es como hemos cogido este título, de mitos que duran, porque efectivamente hay algunos que siguen gozando de cierta vitalidad, aunque la banda terrorista ya no esté en activo, ¿no? A ETA le queda fundamentalmente su nombre y un pasado que algunos siguen pretendiendo reivindicar.
Algunos, decía, han perdido funcionalidad, como el de esa ETA supuestamente imbatible, invencible, que durante muchos años sirvió para dañar la lucha antiterrorista. Otros mitos, sin embargo, tienen plena vigencia, ¿no? Como el de una ETA buena, una ETA supuestamente buena, la primigenia, o el del conflicto entre dos supuestos bandos. Al repasar las publicaciones de la primera ETA, por ejemplo en los documentos Y, que se publicaron en varios volúmenes, vemos cómo esos primeros miembros de ETA identifican y critican una serie de mitos ajenos, mientras generan al mismo tiempo los suyos propios, ¿no? Hacia el PNV, su rival en el terreno nacionalista, esa primera ETA reprochaba al gobierno vasco en el exilio, al PNV, París, que viviera inmovilista precisamente del mito de la guerra civil y del mito de que el franquismo se hundiría solo en cualquier momento. Aparte de presumir de que había acabado con el mito de que vasco es el que tiene apellidos vascos, ¿no? El mito sabiniano. Y después, hacia su principal enemigo, el Estado español, pues ETA intentaba desnudar mitos como el de la unidad nacional, poniendo en cuestión aquello de la unidad del destino en lo universal, o el del milagro económico, ¿no? El de la paz y desarrollo como base del bienestar y de la continuidad de la propia dictadura. Y luego está la generación de nuevos mitos propios, entre los que eran eficaces no solamente estas narrativas que antes hemos comentado, recurriendo a los orígenes, sino también la elevación, ¿no?, de algunas personas a la categoría de héroes, muchas veces mártires. Ahí destaca, por ejemplo, Telesforo Monzón, que contribuye a crear el mito de Chiqui, el buen inmigrante, ¿no?, joven mártir, nacido en Extremadura, muerto en Euskadi, fusilado por el franquismo. Pero la izquierda abertzale, y esto lo estudió muy bien Jesús Casquete, fue mitificando a otros de sus muertos, ¿no?, a Xavi Etxebarrieta, Argala, convertidos en personajes, en modelos a seguir. El problema es que el mártir es inmortal y que su sacrificio impone obligaciones a las generaciones venideras. Hoy, medio siglo después, siguen venerando a sus presos políticos, entre comillas, a sus caídos, entre comillas, haciendo un continuo daño a la convivencia y a las víctimas. El último episodio al que me refería al principio ha sido el de Arnaldo Otegi aplaudiendo a ese remero de Urdaibai que, después de ganar la bandera de la Concha, ensalzó a los presos de ETA y pidió su vuelta a casa. Los mitos generan tópicos que escuchamos a diario, ¿no?, en el habla común, en la calle, y que en diversos grados unas veces deslegitiman a las instituciones democráticas o las relativizan y otras veces directamente legitiman a ETA. Condenamos la violencia, venga de donde venga. Sin violencia, todos los proyectos políticos son legítimos. Tomaron las armas porque no les dejaban expresar sus ideas de otra manera. ETA surgió por la represión franquista. Aquí se ha sufrido mucho. ETA fue antifranquista. ETA ayudó a traer la democracia. En Euskadi había un conflicto armado abierto. Algo habrán hecho. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, hacemos tres consideraciones previas. Primero, que esos mitos que perviven sobre terrorismo a menudo afectan a las víctimas, lo cual dificulta, es un obstáculo para su reconocimiento público, todavía a fecha de hoy. Segundo, que para desmontar dichos mitos es necesaria una labor combinada desde las instituciones y la sociedad civil, y particularmente una intensa labor educativa, también todavía pendiente. Y en tercero, que esa labor afronta serios obstáculos porque las tendencias al olvido o al recuerdo selectivo, a la tergiversación, son fuertes. Ello solo se debe en parte al paso del tiempo, en buena medida son tendencias inducidas. ¿Por qué esas mentiras o esos mitos duran? Porque los mitos justifican el presente, y en este presente sabemos que hay fuerzas políticas, Sortu, fundamentalmente, que no condena a ETA. ¿Por qué es tan difícil desmontarlos? Porque en buena medida están en la misma fundación y origen de nuestras comunidades o de nuestras corrientes políticas, ¿no? Porque refutarlos es como decir a un creyente que su objeto de veneración no existe. Porque una vez arraigan es difícil sacarlos de raíz, y por eso es conveniente extirparlos desde el principio. Aquí llevamos más de medio siglo. Bueno, la receta de Eric Hobsbawm es una actitud crítica y escéptica frente al anacronismo histórico, que es probablemente, decía él, historiador británico, la mejor manera que los historiadores tienen de demostrar su responsabilidad pública. Entre nosotros, algunos de los autores que más han trabajado este tema son Martín Alonso, Gaisca Fernández, Jesús Casquete, aparte de los ponentes que son de peso que tenemos hoy también con nosotros. Y a los que agradezco, por cierto, su trabajo y su disposición a acompañarnos. Este no es un tema cualquiera. Los mitos de odio dejan víctimas reales. Quería leeros, casi para terminar y dar paso a la mesa de víctimas, que es muy, muy importante, un manifiesto de finales de los 60, cuando ya ETA había causado 2 asesinatos, firmado por algunos de sus
principales dirigentes en ese momento, ¿no? Por Edu Arregui, Juan José Chávez, Emilio López Adán, Julen Madariaga y Federico Krutwig. Esto, por cierto, se puede encontrar en el tomo 9 de los documentos Y. Y dicen, la invencibilidad del opresor, están poniendo en cuestión el mito de que el franquismo sea imbatible y el mito de que solamente se pueda combatirlo mediante papeles, como dicen ellos, ¿no? Y no con armas. La invencibilidad del opresor no es más que un mito. Desharemos este mito con hechos, hechos en mayúscula. La lucha será larga y penosa. No nos queremos engañar ni engañar a nadie. No existe combate sin víctimas. Bueno, acabamos esta introducción con una advertencia nuevamente de Eric Hobsbawm cuando dice que la mala historia, avisa él, no es inocua, es una historia peligrosa. Frases escritas en teclados aparentemente inofensivos pueden convertirse en sentencias de muerte, como desgraciadamente así fue en nuestro caso y más después de leer, ¿no?, citas como esta. Bueno, más vale deslegitimar el terrorismo, ser exigentes y denunciar y vigilar esos mitos de odio que perduran. Damos por hecho a veces que progresamos, que el camino de nuestras sociedades nos lleva, ¿no?, a avanzar y a que las supersticiones sean menos en el espacio público y más la racionalidad, que no siempre es así, pero dejo la pregunta si cabe plantearse que a veces pueda ocurrir que algunos mitos acaben convertidos en historia. Nada más, por mi parte, muchas gracias nuevamente por vuestra atención y por vuestra presencia. Como directores del curso, la verdad es que estamos encantados de que la respuesta también de público haya sido amplia. Estáis matriculados más de 120 personas. Y bueno, pues dejo paso a la mesa de víctimas con Arantxa González Egaña, con Francisco Javier Sáez y con Ana Izpiri. Ya estáis todos aquí. Y nada, disfrutadlo y nos vemos a lo largo de la mañana. Muchas gracias.